En entregas anteriores les había platicado de algunas características importantes sobre los primeros años después de que se funda la Villa de la Purísima Concepción de Celaya, allá por el año de 1571, el 1 de enero para ser específicos. En ese sentido les platicaba algunas problemáticas que las autoridades virreinales se habían llevado o tuvieron que sobrellevar, como la cuestión de la comunicación, la distancia, los caminos, las constantes incursiones de los indios de estirpe chichimeca, como los guamares, como los pames, en fin, una serie de dificultades que las autoridades tuvieron que sobrellevar y aplicar diferentes mecanismos. En ese sentido, el día de hoy quiero platicarles acerca de un aspecto fundamental que va estrechamente vinculado con el aspecto social, con el aspecto sociocultural y sobre todo el aspecto religioso y espiritual de los primeros pobladores de la villa. Les había platicado que ya para 1573, por mandato real, los franciscanos habían sido aquella orden de religiosos que se les encomendaba la administración de los sacramentos, así como obviamente diferentes actividades y acciones en términos de asistencia para los pobladores de la villa, que eran en su mayoría españoles, pero también a los indígenas que se encontraban congregados en la perimetría de lo que fue la Villa de la Purísima Concepción. En ese sentido quiero hablarles en un aspecto fundamental religiosamente hablando, que es la advocación de la Purísima Concepción, es decir, una advocación mariana que viene obviamente desde hace muchísimos años con una herencia completamente española. Vemos que para años anteriores ya Felipe II había popularizado esta idea y tenía un tinte político. Pues bien, gracias a esta advocación, él tenía presencia en el aspecto romano, es decir, con el Papa, obviamente con el Vaticano. De manera que esta tradición, que fue creada obviamente por algunos teólogos franciscanos, se tradujo y se vino a Nueva España, y una vez que empieza todo el proceso de colonización, los franciscanos que se encontraban ya aquí en ese territorio, Nueva España, comienzan obviamente a expandir este fervor, esta advocación. En ese sentido vemos que para la Villa de la Purísima Concepción las autoridades deciden también dejar bajo amparo de esta advocación mariana a esta villa, respondiendo a diferentes circunstancias. Una de ellas es utilizar la imagen como herramienta para la pacificación de los indígenas que les comentaba, específicamente los guamares, de los pames, que constantemente incursionaban en esa zona, en los caminos e incluso la misma población. Además también se creó esta advocación como una herramienta, como un instrumento para generar esperanza, para generar protección de los españoles que vivían en la villa, obviamente de estas incursiones. De manera que poco a poco se fue generando una simpatía por esta advocación. Vemos que ya para 1577, no se sabe documentalmente con certeza, son 1577 y 1579, llega la imagen de la Purísima Concepción de Celaya desde España. Entran en escena un par de actores que son de los primeros pobladores. Hablo y me refiero a Martín de Ortega y a su esposa Magdalena de la Cruz. Esta mujer, fue hija del primer alcalde ordinario de aquí de la villa, que fue Domingo de Silva. Ese par de sujetos históricos, Martín de Ortega y Magdalena de la Cruz, dan de su propio peculio para traer desde España esta imagen. Se dice en la historiografía local que el día que llega fue un 24 de diciembre, como les comento, de 1577 o 1579. Los pobladores se encontraban reunidos en el atrio, de manera que sorpresivamente vieron llegar una mula cargada con una caja de manera muy muy grande. Los pobladores se acercan a la misma mula y deciden meterla al templo de San Francisco. En ese contexto ven que la caja está marcada con la inscripción de Martín de Ortega, lo hacen llamar, acude y se dan cuenta pues que es la mismísima imagen de la Purísima Concepción de Celaya. En ese sentido, los franciscanos comenzaron una serie de actividades, una serie de acciones para popularizar y para expandir esta advocación. Una de ellas es, por ejemplo, darle el nombre al hospital que se encontraba también anexo al convento franciscano y que le da el nombre de la Purísima Concepción. Asimismo, se crea una cofradía también con ese mismo nombre para generar obviamente recursos, ahorita la vamos a ver, y finalmente se nombra como patrona en 1579 a la Purísima Concepción. Es importante que este acto fue meramente civil, no acudieron autoridades virreinales ni autoridades locales, pero que de alguna manera pues fue importante para robustecer esta advocación. En ese sentido también quiero hacerles ver que esta advocación es fundamental porque
comenzaba a generar milagros. Obviamente en un contexto sociocultural ideológico, tenemos por ejemplo en el siglo XVII una época donde la villa atravesaba un aspecto importante de sequía, de manera que se decide sacar a la imagen y hacer una procesión de San Agustín hacia el templo de San Francisco. Se comenta en la crónica que ya por la tarde comienza a llover de manera muy fuerte y se le atribuye pues obviamente esta especie de milagro a la Purísima Concepción. Es importante conocer y saber que en ese contexto estos milagros, esta advocación, pues también se traduce en recursos económicos. ¿Por qué? Pues en ese contexto sociocultural, toda esta especie de paz espiritual era retribuida por parte de los pobladores a través de acciones de beneficencia, de donaciones, de capellanías, de diferentes obras materiales. Un ejemplo de ello es, en este caso, por ejemplo, Magdalena de la Cruz, que después de que da esta donación de 350 pesos, que es lo que valió la imagen de la Purísima Concepción, le solicita a los franciscanos que se le respete que la entierren cerca del altar principal. Obviamente este vínculo que existía entre pues, la paz espiritual y el dar hacia las instituciones eclesiásticas a través del recurso obviamente financiero. De manera que pues, esto va a ser característico durante toda la época novohispana y que pues, va a ser un factor sumamente importante, no nada más en términos ideológicos, en términos religiosos, sino también de bonanza económica para la orden religiosa, específicamente los franciscanos, quienes tuvieron pues la exclusividad durante más de 20 años. Esto es importante porque es el reflejo de un contexto de vida cotidiana durante los primeros años de la villa de la Purísima Concepción de Celaya.